Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bendito sea Dios. Casi buenas noches ya, ¿verdad? Dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder transmitir, de poder llevar un mensaje en vivo, ¿verdad? Un mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y bueno, para mí siempre un honor y un privilegio el poderlo compartir con ustedes. No sé si ahí me escuchan bien. De verdad que bendito sea Dios por la oportunidad que nos da, ¿verdad? Y es que estos días el Señor ministraba un poco mi corazón de que casi siempre para los fines de año y principios de año, nosotros por alguna razón siempre dejamos de congregarnos. Siempre hay algunas razones, hay personas que se van a pasear, que duran algún tiempo en algún lugar y entonces por eso ya no se congregan, algunos andan de paseo, qué sé yo. Hay muchas cosas por las cuales en un final de año y un principio de año muchas veces dejamos de congregarnos, ¿verdad? Y entonces, y a veces cuesta retomar de nuevo esa buena actitud del congregarse, ¿verdad? Y entonces el Señor ponía esta palabra en mi corazón, ¿verdad? Y pensando un poco eso, el Señor ministraba mi corazón y me hacía ver eso, que es triste cuando vemos que muchas personas, quizás ya no las vamos a volver a ver en nuestra iglesia, en el lugar donde nos congregamos. A veces eso trae un poco de tristeza, pues por lo general muchas veces les tomamos cariño a las personas y el estar ahí congregándonos y de vez en cuando ahí hablando un poquito y qué sé yo, eso hace que muchas veces le tomemos cariño a las personas. Entonces el Señor ponía en mi corazón esta palabra. La palabra del Señor dice en Hebreos 10:25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bendito sea el nombre del Señor que nos da esta oportunidad de poder compartir con ustedes, queridos hermanos. ¿Qué significa la palabra congregarse? Porque cuando yo leía Hebreos 10:25 y dice, no dejando de congregarnos, o sea, el Señor nos insta a congregarnos como familia y a congregarnos como amigos, como hermanos, ¿verdad? Y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más que cuando veis que aquel día se acerca. Entonces nacía esa pregunta en mí, ¿verdad? ¿Qué significa congregarse, verdad? Y dice que la palabra congregarse es un verbo griego de nombre sunago, que significa reunirse juntos en armonía, o sea, reunirnos juntos en armonía, eso significa congregarnos, ¿verdad? Entonces creo que muchos en los fines, como les decía, ¿verdad? En los fines y principios de años, sí, por algunas razones nos ausentamos de nuestros lugares de congregación. Y esto es lo que ministraba el Señor hoy en mi corazón, ¿verdad? Y pues de ahí este tiempito corto que el Señor ponía en mi corazón y lo quiero compartir con ustedes. Dice, hoy el Señor nos habla de dos tiempos, un tiempo de avivamiento y un tiempo sin avivamiento. Es interesante porque son dos tiempos diferentes, un tiempo donde tenemos un avivamiento que significa tener una relación continua con Dios y un tiempo sin avivamiento donde pareciera que nos relacionamos con todo menos con Dios, ¿verdad? Entonces, hoy el Señor ponía esto en mi corazón. Vivir un tiempo de avivamiento es vivir un continuo despertar espiritual. Eso es tener un avivamiento, un tiempo. Vivir ese tiempo de avivamiento es tener un continuo despertar espiritual. Es más o menos lo que el Señor hoy me hacía sentir, ¿verdad? Dice, los tiempos de conversión espiritual motivados por Dios. Dice, los tiempos de conversión espiritual motivados por Dios nacen en los lugares determinados por Dios. Es decir, cada uno de nosotros, Dios ha determinado que nos congreguemos en diferentes
templos, iglesias, o no sé cómo le quiera decir usted, sabiendo siempre que el Señor llama a iglesia a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero los lugares de congregación, dice que el Señor ha determinado un lugar para cada uno de nosotros. En algún lugar donde vivimos, no sé, donde el Señor nos quiera llevar, ese es el lugar donde el Señor ha determinado sus tiempos, y es un tiempo de avivamiento, ¿verdad? Que es a través del Señor, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Dice, nosotros necesitamos una relación con Dios, pero Dios necesita una relación con nosotros. Sí, nosotros necesitamos una relación con Dios, pero Dios también necesita una relación con nosotros. Necesitamos conocernos mutuamente, eso es lo que Dios necesita, aunque sabemos que ya Dios nos conoce desde antes de que nosotros nos formáramos en el vientre de nuestra madre, porque eso dice la palabra de Dios, que desde antes de nosotros nos formásemos en el vientre de nuestra madre, dice que ya Él nos conocía, pero Él necesita tener esa relación con nosotros y nosotros necesitamos tener esa relación con Dios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, precisamente cuando nosotros nos congregamos. Por eso el Señor es claro en Hebreos 10:25, ¿verdad? Donde dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bendito sea el nombre del Señor, porque hoy el Señor nos insta a congregarnos, nos insta a congregarnos como familia, nos insta a congregarnos como amigos, como familia, ¿verdad? Nos insta a congregarnos nosotros como padres, pero también como hijos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que el Señor hoy tiene para con nosotros. Dice que, ¿por qué Dios nos manda a congregarnos? ¿Verdad? Porque si vemos Hebreos 10:25, nos estamos dando cuenta que Dios nos está instando a congregarnos, nos está instando a venir a Él, nos está instando a venir a un lugar donde van a haber muchas personas que están unánimes, que están en un espíritu, personas que vamos a un lugar de una iglesia, como decía alguien por ahí, no porque seamos santos, sino porque necesitamos de Dios. Yo creo que estamos claros, usted y yo, de que cuando usted y yo vamos a una iglesia, a una determinada iglesia, vamos porque necesitamos al Señor, no porque seamos santos, sino porque necesitamos al Señor. Pues si fuésemos santos no necesitáramos más bien de ir a una iglesia, pero si vamos a una iglesia es porque sentimos con humildad en nuestro corazón que necesitamos a Dios, que necesitamos que Dios haga un avivamiento en nuestra vida. De ahí la importancia de congregarnos, ¿verdad? Porque es a partir de ahí donde puede empezar un avivamiento en nuestra vida. Entonces, ¿por qué Dios nos manda a congregarnos? La Biblia dice en Hechos 2, dice así, lo que dice la Biblia, póngale mucho cuidado, querido hermano, escuche bien. Dice la palabra del Señor en Hechos 2, dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo como un estruendo de un viento recio, dice, que soplaba, al cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, dice que estaban todos unánimes. Cuando usted y yo nos congregamos en una iglesia, yo creo firmemente, porque si no, no tiene sentido. Yo creo que tanto usted y yo vamos unánimes en un mismo espíritu, pidiendo a Dios que se manifieste en nuestra vida, que se manifieste en nuestra familia, y yo creo que ahí vamos a estar siempre en un mismo espíritu, ¿verdad? Entonces, eso dice la palabra del Señor, dice que estaban todos juntos, todos estaban unánimes, todos estaban en un mismo espíritu. ¿Y qué sucedió? O sea, estaban todos congregados en un aposento. ¿Y qué sucedió? De repente dice que vino el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, ¿verdad? La palabra de Dios nos manda a congregarnos. Sí, así como usted lo escucha, querido hermano, hermana. La palabra de Dios nos manda a congregarnos, a estar juntos, en armonía, como hermanos.
Es lo que Dios quiere. Dios quiere una iglesia unida. Yo no sé si usted se acuerda de ese pasaje de Jesús cuando Jesús dice que Él siempre quiso juntar a su iglesia como la gallina junta a sus pollitos. Sí, Jesús habla de su iglesia, dice que Él quiere juntar a su iglesia como la gallina junta a sus pollitos. Usted se ha dado cuenta cuando hay una gallina que está culeca, que está llena de pollitos, usted se ha fijado que cuando ella va con sus pollitos y ella siente el peligro sobre sus pollitos, usted se ha fijado cómo abre sus alas y los junta a todos debajo de sus alas. Eso es lo que el Señor busca cuando nos manda, cuando nos insta a congregarnos. Él nos quiere tener ahí como la gallina tiene a sus pollitos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué sucede cuando nos congregamos? Tal vez están haciendo esa pregunta y usted. Lo primero, querido hermano, que sucede o hermana, que sucede es algo muy sencillo, es la obediencia a Dios. Si Él nos está mandando a congregarnos en Hebreos, y nosotros vamos y nos congregamos, significa que lo primero que está sucediendo en aquel lugar es la obediencia a Dios, ¿verdad? Eso es lo primero. También vendrá un derramamiento del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Dice que provocará un avivamiento y un despertar espiritual en nuestras vidas. Eso es lo que provoca el Espíritu Santo. Provoca un avivamiento, provoca un despertar espiritual en nuestras vidas. De ahí lo importante de congregarnos. Como dicen, porque cuando usted y yo dejamos de congregarnos, ¿qué sucede? Nos enfriamos, lo que le llaman enfriar. Ya no queremos orar, ya no queremos rezar, como usted le quiera decir, ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos depender de Dios, ya siempre estamos buscando excusas, siempre estamos viendo cosas donde no las hay, porque hay algo que quiere que usted no vuelva a la iglesia. Entonces eso es lo que sucede, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que usted siga unánime, que usted siga perseverando, que usted... Mire, si el ir a la iglesia es un motivo de felicidad, es un motivo de alegría, porque va uno a la casa del Señor, va uno a dar gracias al Señor, va uno a ser agradecido con Dios, pues a Dios siempre hay que darle gracias, siempre hay un motivo por el cual agradecer a Dios. Y qué mejor manera que congregarnos como hermanos. Y si se pudiera, imagínense congregarnos como familia. Más hermoso aún, ¿verdad? Pues es lo que el Señor hoy está buscando. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, ¿cuántas personas, por ejemplo, esto es un vivo ejemplo de lo que sucede cuando el Espíritu Santo se derrama sobre las personas? La palabra en Hechos 2 dice que todos estaban unánimes, o sea, habían muchas personas ahí en aquel lugar, en aquel aposento, y ahí fue donde se derramó el Espíritu Santo. Cuando vemos el Espíritu Santo se derramó sobre todas aquellas personas que estaban en aquel lugar. ¿Qué sucedía? En aquel lugar habían muchas personas con diferentes actitudes, con diferentes cosas. Sin embargo, todas estaban en un mismo espíritu esperando la venida del Señor a ver qué iba a hacer en sus vidas, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo se derrama sobre las personas, el Espíritu Santo no mira pasados, ni hace excepción de personas. Es tan importante por eso entender que no vamos a una iglesia porque seamos santos o porque nos creamos más que nadie. Vamos a una iglesia porque necesitamos que el Señor trabaje en nuestras vidas, porque necesitamos tener una relación con Dios, porque necesitamos que Dios cambie algo en nuestras vidas. ¿Cuántas personas hoy en día usted tal vez conoce que hoy predican la palabra y usted dice, pero ¿cómo? ¿Cómo esta persona? Usted se lo imaginó en cualquier otra cosa de la vida, pero nunca se lo imaginó predicando la palabra de Dios. ¿Qué sucedió? En algún momento esa persona se encontró en algún lugar donde Dios derramó de su espíritu y Dios transformó a aquella persona, le cambió la vida a aquella persona. Y aquella persona, lo que antes era una vida de destrucción, lo que antes era una vida de dolor, de tristeza, hoy es una vida de paz, de gozo, de alegría, de humildad, de amor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando llega a nuestras vidas. Él nos transforma. De ahí lo importante de estar
unánimes. De ahí lo importante de estar siempre congregándonos, ojalá como familia. ¿Quién de nosotros no quiere lo mejor para nuestra familia? ¿Quién de nosotros no desea que el Señor siempre nos cuide, nos proteja? ¿Quién de nosotros no desea ver a nuestros hijos bien, a nuestros padres bien? Cuando usted y yo no podemos cuidar a nuestros hijos, una vez que salen de nuestra casa, nosotros no podemos hacer nada, no podemos andar detrás de ellos. Y necesitamos de Dios para que los guarde, para que los proteja, para que les dé sabiduría, para que les dé entendimiento, para que les dé sabiduría para tomar buenas decisiones cuando no está papá y mamá en aquel lugar. Entonces, nosotros necesitamos congregarnos y ojalá como familia. ¿Para qué? Para que el Señor siempre, siempre mantenga esa relación con cada uno de nosotros, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Dice que cuando el Espíritu se derrama, dice que Él no hace excepción de personas. Hoy hay personas, como les decía, que usted dice, ¿y cómo? ¿Y cómo esta persona cambió? ¿Cómo esta persona si era así o era lo otro? Y hoy lo vemos en los caminos del Señor. Esa es el milagro que existe, que Dios ha hecho a través del Espíritu Santo en aquella persona, una transformación completamente sobrenatural, no natural, sobrenatural. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se derrama sobre algún lugar donde están muchas personas, allí va a ocurrir un milagro. Todos necesitamos que ocurran milagros en nuestras familias, todos necesitamos mejorar algo más. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy Dios quiere hacer cosas maravillosas, queridos hermanos, en nuestras vidas y en las vidas de nuestras familias. Dios quiere hacer cosas grandes en nuestras familias, pero necesitamos buscarlo, necesitamos congregarnos. La palabra de Dios nos llama a instruirnos. Dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, dice, no se apartará. El instruirnos, el poder ir y congregarnos y escuchar la palabra del Señor, eso se llama instruirse. Pero nosotros no solo necesitamos instruirnos nosotros, sino instruir también a nuestros hijos, a nuestros niños. ¿Por qué? Porque Dios está a punto de hacer cosas grandes, no solo en la vida nuestra, sino en la de nuestros hijos. Dios nos insta a congregarnos como familia y nos hace una promesa. Dice la palabra del Señor, queridos hermanos, y ya estamos casi terminando. Dice la palabra del Señor en Joel 2:28. Dice, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy el Señor nos hace una promesa. La promesa de Dios está sobre cada familia. Dios quiere familias unidas. Dios quiere familias en armonía. Pero para eso necesitamos retomar, como les decía, muy a principio, a finales de año y a principios de año se da mucho el que nosotros, por alguna u otra razón dejemos de congregarnos. Como les decía, muchos salen a viajar, a pasear a diferentes lugares. Muchos dedican sus tiempos porque en todo el año no tuvieron esa posibilidad de estar compartiendo más con sus familias, y eso de alguna forma los ha alejado de los lugares de congregación. El Señor está buscando gente, personas que se congreguen, que vuelvan, que ya ha pasado todas estas fiestas, que ya ha pasado todos estos tiempos, que las personas vuelvan a Él y se congreguen, como dice la palabra en Hebreos 10. Bendito sea el Señor, pero nosotros debemos de entender algo muy importante, y es, por ejemplo, el tiempo sin avivamiento. Estábamos hablando de un tiempo con avivamiento. Ahorita vamos a hablar un poquitito de lo que significa un tiempo sin avivamiento. Un tiempo sin avivamiento, queridos hermanos,
no es ni más ni menos que un tiempo sin la presencia de Dios. ¿Qué significa un tiempo sin la presencia de Dios? Significa un tiempo sin congregarnos. Necesitamos congregarnos. Usted me puede decir, claro, yo en mi casa, yo oro, yo rezo, sí es importante, buenísimo, y sígalo haciendo, yo lo insto a que lo siga haciendo, pero la palabra de Dios dice en hebreo que debemos de congregarnos, y si Él lo dice es un mandato, no es una aseveración, es un mandato del Señor. Por eso es importante. Usted no le puede llamar la atención un día a su hijo o a su hija. Usted no le puede decir, usted lo que necesita de Dios cuando su hijo o su hija ve que usted tampoco busca de Dios. Entonces, hay cosas que nosotros debemos de entender. Necesitamos congregarnos, necesitamos ser el espejo para nuestros hijos, para que también nuestros hijos puedan buscar. Ahora, hay muchas razones, como le decía, por las cuales muchas veces las personas no vuelven a una determinada iglesia, no vuelven a una iglesia. Hay personas que pasado este tiempo se enfriaron y ya no quieren volver más a una iglesia porque no les gustó algo que la forma de trabajar aquella iglesia, en la forma en que trabajan. Hay algo que no les gustó cómo predica, cómo da el sermón el sacerdote, no le gustó cómo predica el pastor, no le gustó cómo canta aquel o cómo toca aquel. Hay muchas circunstancias por las cuales las personas se van de una iglesia que pide mucho, que es solo dinero para una cosa y dinero para la otra, y eso hace muchas veces que también las personas se alejen de aquellas iglesias. Pero yo le quiero decir a usted, querido hermano o hermana, que si usted conoce una iglesia perfecta, yo le quiero decir a usted que ¿por qué no me la presenta a mí? A mí me gustaría ir a esa iglesia. ¿Sabe cuál es el problema? Nosotros somos imperfectos. Nosotros estamos buscando ver la perfección de Dios en el ser humano. Y es ahí donde estamos fallando. Por eso no queremos volver a la iglesia, porque no nos damos cuenta que tal vez no podemos estar buscando la perfección de Dios en el ser humano. Nosotros somos imperfectos. Por eso precisamente buscamos de Dios, porque somos imperfectos, cometemos errores. Nosotros no podemos pretender ver a Dios, la perfección de Dios en las personas. Dios es perfecto. Él no se equivoca, Él no falla, Él todo lo que hace lo hace bien. Pero nosotros como seres humanos estamos en un tiempo, en un proceso donde Dios nos quiere perfeccionar, pero no somos perfectos, no lo somos. Entonces, cuando usted y yo buscamos la perfección de Dios en el rostro de las personas, es cuando muchas veces nos desilusionamos y ya no queremos volver a una iglesia, ya no queremos regresar a una iglesia. Pero yo le quiero decir a usted que nosotros no vamos a una iglesia por las personas que están en esa iglesia. Nosotros vamos a una iglesia porque vamos buscando la presencia del Señor. Nuestra mirada siempre tiene que estar en la presencia del Señor. Un día escuchaba una dinámica donde decía que había un hombre que se quejaba mucho, siempre se quejaba mucho y siempre iba con las quejas donde el pastor y le decía, es que fulano de tal aquí, fulano de tal allá, este aquí, está allá. Y dice que entonces el pastor le dijo, toma este vaso, llénalo de agua, dale 10 vueltas a la iglesia. Y dice que aquel hombre agarró el vasito y lo llenó de agua. Y dice que le dio 10 vueltas a la iglesia. Cuando le dio 10 vueltas a la iglesia, fue donde el pastor le preguntó, ¿se le regó el agua? Y él dijo, no, porque yo tuve cuidado de que no se me regara el agua. Siempre estuve pendiente de que el vaso no se le regara del agua. Siempre estuve enfocado en el vaso. Siempre estuve enfocado en que el agua no se derramara. Y por eso le di las 10 vueltas y aquí estoy con el vaso lleno. Y aquel pastor le dijo, eso es lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que tener su mirada en el Señor. Usted tiene que estar enfocado en el Señor. Usted tiene que estar enfocado en que la agua que está en su vaso sea el agua del Espíritu Santo, que siempre esté en usted. Que más que ver a las personas, los errores de las personas, les haga ver al Espíritu Santo, les haga ver al Señor en su vida. Esa es la parte que es una parte sin avivamiento. La parte sin avivamiento significa que cuando empezamos muchas veces por alguna razón
a enfriarnos, empezamos a buscar excusas para no volver a una iglesia, que por una cosa, que por la otra, que por la otra. Al final tenemos que entender, usted y yo, queridos hermanos, que cada uno tiene que dar cuentas a Dios de lo que hace. Pero nosotros lo único que debemos de tener bien claro es por quién vamos a una iglesia y no vamos por las personas. Las personas siempre van a cometer errores como los cometemos nosotros. Todos nos equivocamos, no somos perfectos, somos de carne y hueso, ¿verdad? Ese es un tiempo sin avivamiento. Los tiempos sin avivamiento son tiempos dañinos, son tiempos contaminantes, son tiempos que dañan la relación del ser humano con Dios. Amén. Bendito sea el Señor que me dio la oportunidad de poder compartir con ustedes. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Y de verdad, les insto a que en este principio de año ya se congreguen. No importa a la iglesia que ustedes vayan no viendo lo que hacen las personas, sino viendo lo que usted puede hacer por el Señor. Esa es la parte importante. Amén. Dios les continúe bendiciendo.